La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Wendy de Zavala y hoy vamos a platicar del tema No incapacites a tus hijos, habilítalos. Muchísimas gracias, mi querida Wendy, por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, agradecida de estar una vez más acá y poder aportar un poquito de lo que podemos dar para poder crecer como personas, como familias en este caso, ¿verdad? Y enriquecernos en la hermosa tarea de ser padres. Claro, en el programa anterior que estuvimos platicando, que no era este el tema, era otro, surgieron bastantes preguntas relacionadas con la familia, con la crianza de los hijos, con mi hijo hace esto o lo otro, ¿qué me recomienda? Entonces, cuando te fuiste quedamos como con el pendiente de tocar un tema que pudiera ayudar un poco a los papás, sobre todo en este momento del año en el que ya los chicos están de vacaciones o en curso de vacaciones, pero que ya cambió un poquito la dinámica que veníamos trayendo en este año, y a veces como que se arreglan unas cosas porque se arregla el ajetreo, pero tenerlos en casa también aflora un poquito otras problemáticas de conducta o otras situaciones que todavía no le hemos encontrado solución o no hemos visto qué vamos a hacer. Entonces ya todos juntos, con más horas libres, Wendy, pues se afloran algunas problemáticas, y por eso queríamos traer este tema que es muy, muy importante, porque muchísimas veces hablamos de todo lo relacionado con los chicos, pero también hay que hablar de formas de habilitarlos. A veces nos enfocamos mucho, y lo hemos platicado contigo, en algunas situaciones negativas que ellos hacen, entre comillas, o así lo vemos nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? Sí, así es. Y yo creo que es una excelente oportunidad para aportar un poco, aprovechando que los chicos están con más tiempo en casa, ¿verdad? Como tú bien dices, obviamente las generaciones de hoy somos familias en las que ambos padres salimos, ¿verdad?, a ganar el sustento diario para proveer para la casa, pero también es importante validar a la generación de padres que estamos en esta etapa, en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque por la misma necesidad que hemos tenido de hacernos presentes de alguna manera con nuestros hijos, en muchas ocasiones no adquirimos las herramientas que necesitamos para poder desarrollar a nuestros hijos, sino al contrario, en el afán de hacerlos saber que son amados y de hacerles sentir que estamos ahí, muchas veces lejos de habilitarlos, los inhabilitamos, ¿verdad? Claro. Y entonces, por eso creo que queda ad hoc este tema. Estamos como cerramos el año, pero vamos a empezar uno nuevo. En el caso de nuestro país, pues también se inician los años, el año escolar, y nos puede ayudar muchísimo en estas semanas que todavía nos quedan, porque ya casi terminamos. Casi se nos termina. Un padre o una madre que quiere hacer las cosas de manera distinta siempre está a tiempo para poder hacer los cambios precisos, ¿verdad? Es lo bueno del ser humano, que podemos transformarnos, reinventarnos, y por eso pues queremos aportar hoy el tema de no incapacites a tus hijos, habilítalos, ¿verdad? Apoyándolos y dándoles herramientas para poder enriquecerlos y hacer mejores personas. Claro, y que empecemos a tomar acción, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos mucho en cuál es la problemática, pero ¿qué vamos a hacer? Ese es el siguiente paso, ¿verdad? No es solo qué dice, qué hace, qué no hace, viera cómo están, decime si no son como las quejas recurrentes, y está bien, hay que entender la problemática, pero hay que empezar a tomar algunas acciones. Me gustaría que empezáramos. Hoy nos trajiste un contenido muy, muy especial. Les invito a solicitarlo enviando la palabra contenido al 5025, y empezabas hablando un poco sobre la sobreprotección, la ansiedad que a veces los papás manejan, y tú decías ahorita algo en la introducción muy, muy importante, ¿verdad? Queremos cuidarlos tanto, queremos que no sufran tanto, que no se caigan, que no les duela, que no es desde el amor. Yo siempre lo he dicho, que nunca es con el afán de voy a dañar a mi propio hijo. Claro. O sea, esa no es la mentalidad de ningún papá,
pero hay que entender que nosotros también como adultos somos personas que a veces no tenemos muy resueltas nuestras heridas y nuestros conflictos. Se da la posibilidad para algunas personas de ser padres, y con el nacimiento de un hijo no es que se arreglan las heridas que yo traigo, entonces solo se agrega una situación más a nuestra vida, y a veces esas cosas no resueltas de nosotros, Wendy, con los chicos afloran un poco más, con las carencias que yo tuve, con las ansiedades que yo tuve, y cómo fueron mis papás, y yo quería que fueran de otra manera, entonces yo con mis hijos quiero ser de esta manera específica. Y en esto nos podemos pasar también mucho tiempo como queriendo llevar la contraria de la educación que yo tuve. Así es. Tenemos que tener claro que muchas de las generaciones de padres que están formándose en la actualidad, venimos de generaciones en el otro extremo, demasiado autoritarismo. Y eso, por medio de las heridas que tú bien mencionas, nos llevó a la otra, al otro extremo, que también nos crea desequilibrio, que es demasiada sobreprotección o permisividad. Y entonces yo creo que el desafío para nosotros en la tarea de padres es crear un balance y un equilibrio. Tenemos que tener claro que los hijos no nos van a pertenecer para siempre, que nosotros solo somos parte de una estructura que los niños y niñas necesitan para volverse adultos. Nosotros tenemos que tener claro eso. A veces, conforme vas viendo crecer a los hijos, vas cayendo en cuenta que realmente es así, que no te pertenecen, que los tienes que entregar a la vida. Es un proceso, por supuesto, que no es fácil, no es sencillo, se te desgarra el corazón ver que van creciendo y que de alguna manera tienes que soltarlos. Sin embargo, desde esa misma mirada del amor, como tú bien decías, un padre no hace las cosas por dañar, y en eso tienes mucha razón. Sin embargo, nosotros tenemos que también madurar en nuestro rol de adultos, en la tarea de ser papás, y comprender que tenemos que ser eficientes en esta tarea para poder darles las mayores herramientas que necesiten nuestros hijos para desarrollarse como adultos. Acabo de estar, Judith, en una universidad en el extranjero, y me tomé unos días para estar compartiendo con los estudiantes. Muchos de ellos vienen de otros países a estudiar. Había muchos guatemaltecos becados, y los observé, una oportunidad muy hermosa, y dentro de las cosas que conversamos con los jóvenes era la parte de que había sido lo más difícil para ellos al llegar a otro país y pues verse en la necesidad de vivir solos. Muchos jovencitos recién graduados en sus primeros semestres en la universidad. Y la mayoría de los jóvenes, tanto mujeres como hombres, coincidieron en que la parte más difícil para ellos había sido desafiarse a hacer las cosas solos, ¿sí? La parte de las vivencias en las tareas diarias, ¿verdad? La parte del transporte, todo eso, y ver el desafío solos, y fue muy interesante, y decía yo, queda súper ad hoc la experiencia conversada con ellos, con el tema que estamos tocando, porque eso me dio la pauta para poder seguir trabajando en pro de darle las herramientas a los padres para desarrollar las habilidades, no solo cognitivas, sino también sociales, que nos sirvan para desarrollarnos a la vida, ¿verdad? Para darle a los hijos eso, claro, que necesitamos, que haya más independencia, y además mejorarle el proceso en su autoestima, ¿verdad? Que muchas veces cuando un padre sobreprotege, lo que hace es vetar esto, ¿verdad? Lo que hace es reducir la persona de los hijos y los hace sentir incapaces. Tengo algunas experiencias también dentro del proceso del trayecto de acompañamiento en clínica, cuando platicas con los adolescentes y algunos jóvenes adultos, cuando comparten estas experiencias en donde no les permitieron aprender o experimentar por ellos mismos a causa de la sobreprotección. Entonces es importante enfocarnos en que a partir de hoy podamos ponerle otra mirada a la crianza, ¿verdad? A llenar el corazón de nuestros hijos
con herramientas que les sirvan a ellos para ser habilitados y entregarlos a un mundo en donde puedan desarrollarse y puedan dejar también una huella y ellos también ir dejándolo en las generaciones. Claro, y es que fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante que era la autoestima. Yo siempre lo digo aquí en el programa, no hay tema que tratemos, a veces el tema es médico, el tema es de nutrición y no de eso hoy no sale, que no salga el tema de la autoestima. Te lo prometo, o sea, no es ese el tema central, estamos en otros conflictos, en otras problemáticas y tiene que volver a salir el tema de la autoestima. Entonces es un tema que es vital y al que le tenemos que ir poniendo más foco y más interés, más si estamos a cargo de una vida, ¿verdad? Y de niños. Y tú mencionabas algo bien importante, a veces esta permisividad puede ir como con muchas máscaras, entonces quizás hoy escuchan y dicen, no, el mío no, ¿verdad? No, yo lo dejo, que él haga, pero tú en el contenido mencionas cosas como hacerles algún trabajo o quitarles esto porque él no puede porque es pequeño, pero yo sí puedo porque soy grande. A veces son cositas muy pequeñas que nos pueden ir remarcando estas ideas de sí puedo, sí soy capaz. Llega uno a los 17, 16 años, porque ahora los chicos muy jóvenes ya están en la universidad, como tú decías, esta experiencia, y uno no se siente ni capaz ni siente que puede. Entonces, la autoestima tiene tantas caras que si no se va por la parte de no me siento querido, me miro en el espejo y no me gusto, esas son unas caras de la autoestima, pero también está toda la otra parte de la capacidad, que es esto que se marca en estos primeros años de vida, cuando nos volvemos nosotros los papás que hacemos todo por ellos, y quizás ahorita no lo sentimos necesario, pero hay un momento en el que uno necesita reafirmarse en ese sí puedo, sí merezco, sí soy capaz, yo si algo lo empiezo, lo logro terminar, pero a veces dejamos ese vasito ahí y pensamos el autoestima es tú vales, te quiero, darle palabras de afirmación, que también lo es, estoy convencida que también lo es, pero tiene muchísimas caras, Wendy. Así es, y yo creo que tenemos que trabajar mucho en la parte de la coherencia, en la tarea de la crianza, porque tú puedes estar reafirmando con palabras a tus hijos, pero si con las actitudes tú desplazas lo que has dicho, entonces tú no vas creando una red que le fortalezca, sino al contrario, una confusión, porque pues en la mañana me dijo que yo podía y en la tarde intenté hacerlo solo y me dijo que no, que ella lo iba a hacer o que él lo iba a hacer o que si no tenía otra manera de hacerlo. Entonces es bien importante ir trabajando de una manera coherente con los chicos, ¿verdad? Desde que son pequeños. Una de las cosas que influyen hoy en día es que como padres tenemos menos grado de, nuestro nivel de tolerancia bastante bajo, porque vivimos tan deprisa, Judith, que todo lo queremos rápido y no nos tomamos el tiempo para estar con nuestros hijos y esperar en el ritmo, porque dependiendo de las edades, los niños van a ir desarrollando ciertas habilidades en base a su edad. Y a veces uno quiere tener mini adultos. Y esa es otra de las desventajas que tenemos en las generaciones de hoy. Tenemos que comprender que son niños, ¿sí? Que son adolescentes que se están encontrando también, porque muchas veces quieres que el adolescente ya te produzca como un adulto y es una etapa de mucha confusión para ellos, en donde a veces, y siempre bromeo con esto, los papás son adolescentes cuidando a otro adolescente, entonces realmente es importante encontrar en qué proceso y en qué etapa estoy viviendo con mis hijos, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son las habilidades que pueden desarrollarse con respecto a su edad? Hoy en día hay tanta información, tantos libros en donde podemos ir viendo y comprendiendo también que somos únicos e irrepetibles y que cada persona tiene sus propias habilidades y su temperamento, su personalidad, toda esa parte para ir acompañándolos y desarrollándolos y empoderándolos en esto, ¿verdad? Y luego, desde pequeños, que eso es algo que trabajamos mucho con los padres, preguntas claves que hacemos cuando vienen los adolescentes, es ¿qué responsabilidades tiene en casa? Y típico, ninguna.
¿verdad? Esa es la respuesta, ninguna. Cuando conversas con los padres, le dicen, no, ninguna, porque es que ahorita está en la etapa en el que él solo tiene que dedicarse a estudiar y no tiene que hacer nada más, y está muy bien, o sea, hay que estudiar no es negociable, es algo que tenemos que hacer, pero también es importante permitirles desde que son pequeños apoyar en casa. Es curioso porque dentro de todos los métodos que muchas veces los padres buscan cuando van a ingresar sus hijos a los ciclos escolares y a buscar un centro educativo para que sus hijos se desarrollen en él, buscan mucho los métodos y las herramientas que tiene el colegio para desarrollarlos. Curiosamente, muchas de las herramientas, sobre todo en el área preescolar, es justamente el desarrollo de la vida, de la parte del hogar. Por ejemplo, el método Montessori, que es uno de los más mencionados y los que más buscan, es impresionante porque los ejercicios es tomar el pichel, llenarlo de agua y servirte en un vaso, ¿verdad? Eso es algo del diario vivir, que obviamente está desarrollando destrezas en los niños, que sin embargo cuando llegan a casa muchas veces no se lo permites tú al chico, ¿sí? La parte, por ejemplo, Judith, de poner una mesa. Es impresionante las habilidades que le va generando a los niños, que ellos puedan colocar de manera correcta el individual, la posición de los cubiertos. Eso va creando en el niño el desarrollo de destrezas que le van a permitir a él a futuro desarrollarse en otras áreas, no solo en la parte cognitiva, sino en la parte también social. Entonces es importante ir permitiendo empoderar a los chicos, por ejemplo, que puedan escoger la ropa que se ponen. A veces los papás dicen, sí, pero es que mire las combinaciones, ¿verdad? Entonces puedes poner tú en medio del proceso 2 opciones, ¿verdad? Para enseñarle a los chicos a tomar decisiones, que eso es algo también que nos cuesta mucho a nosotros los padres. ¿Por qué? Por ese temor, no quiero que se equivoque, no quiero que sufra. Entonces lo comienzas a sobreproteger y no le permites que pueda equivocarse. Es mejor se equivoque ahora que es niño y pueda desarrollar las herramientas que necesitan para afrontar y tomar responsabilidad de lo que no salió bien, ¿sí? Trabajar mucho el nivel de tolerancia, que eso es algo que también no nos permitimos ahora como papás desarrollar en los hijos, porque solo es que te señalen algo y los chicos ya lo tienen, ¿sí? Sale algo nuevo y no importa lo que haya que hacer, se le da a los chicos y no se les enseña a ellos a formar la paciencia, ¿verdad? A decirles que no, a enseñarles a que pueden esperar, que hay cosas que son inmediatas y hay cosas que no son tan importantes. Entonces, todo ese desarrollo, si nosotros nos damos el permiso de acompañarlos de otra manera a los chicos, vamos a poder ir empoderándolos y mejorando para que ellos puedan tomar mejores decisiones y además sentirse valorados, porque es la parte que tocabas de la autoestima. O sea, que ellos empiecen a sentir, no solo escuchar, sino a sentir en sus vivencias que ellos pueden hacerlo, que aunque muchas veces toque enfrentar el fracaso, es posible levantarse y volver a hacer las cosas de manera diferente, porque todas estas cosas van creando, también es algo que se habla mucho hoy en día, la parte del rechazo, del bullying y todo esto que se da en los centros escolares. ¿Por qué? Porque los chicos llegan con una autoestima bastante baja, en donde permiten muchas cosas, no se les ha enseñado a poner límites, ¿verdad? Claro. Para poder desarrollarse. Claro, y también, Wendy, no pasará también en esta toma de decisiones que de alguna u otra manera, también, no sé si te has dado cuenta de esa expresión que dicen algunos papás, sobre todo cuando los niños están en los primeros años de vida, que crecen tan rápido, que se va así como todo muy rápido, ¿verdad? Entonces, de que tenía 2 años, cuando uno viene a sentir, tiene 5. Y que a veces expresan algunos papás esta preocupación de decir, es que se fue el tiempo volando, yo quiero que siga siendo chiquito. Y entiendo ese punto, pero no puede ser también que en ese afán de que sea nuestro nene, nuestra nena, nuestro bebé, todavía, aunque el bebé ya tiene 15,
que tiene 18. A veces tiene 40, déjame decirte. Entonces no puede ser también a veces en ese afán de querer retener, que a veces también coartamos un poquito sus decisiones, no lo hagas así porque no sé qué, no, ahí no vas a ir, no, en ese colegio no, porque ahí va otro tipo de gente, y así nosotros ya metiendo nuestras creencias y nuestras declaraciones y afirmaciones ahí, un poco con este afán de lo tengo cerca de mí. ¿Puede pasar esto también? Sí, pasa mucho, esto se está dando muchísimo en la parte de no querer soltar, y como te decía, tenemos que entrar en conciencia nosotros como padres, desde el adulto que somos, de que estamos allí para darle las herramientas que necesiten para soltarlos, ¿sí? Para que enfrenten la vida. Porque mira, recibo todas las semanas llamadas de padres con este tipo de casos, ¿verdad? Es que mire, mi bebé, no quiero soltarlo, es que no sé cómo hacerlo, es que mire, yo le ofrecí y esto y el otro. Y cuando tienes el chance tú de entrevistarte con los padres, te das cuenta que ya están cansados, que ya están desgastados y no saben cómo. Y una de las cosas que deben permitirse los padres es llevar también un proceso para que ellos también puedan crecer, sanar, solventar la parte de las heridas que puedan traer, poner las creencias que no corresponden para edificar en la construcción de la vida de sus hijos, sacarlas también para que ellos puedan ir viendo un mejor fruto, porque tenemos que tener claro que no puedo pedirle peras al olmo, ¿verdad? Eso es clarísimo, y muchas veces la tarea de nosotros los terapeutas en este proceso es acompañar a los padres, ¿verdad? Para sostenerlos y hacerles comprender cuál es su tarea, cuál es el rol que ellos necesitan ejercer, y acompañarlos a soltar a sus hijos y enseñarles cómo empoderarlos y ayudarlos a crecer. Cuando eso se logra, Judith, entonces los padres empiezan a hacer pequeños cambios. Por supuesto, no se da de la noche a la mañana, porque imagínate tú, un joven, un chico acostumbrado a tener ciertas condiciones, y luego cuando los padres se dan el permiso de crecer y hacer las cosas de manera diferentes, no puedes hacer un cambio tan drástico de la noche a la mañana. O sea, solo porque yo me di cuenta, tú no te diste cuenta. Exacto. Pero uno pretende eso, ¿verdad? Así Fíjese es. que yo ya descubrí 3 cosas, entonces ahora sí, quiero que a partir Wendy, de ahora. Pero Wendy no está en ese proceso. Claro. Ella está en otro proceso, sí, y uno quiere que entendas como yo entendí. Claro, y ha sido lo que te da, así creciste. Entonces sí es importante ir introduciendo poco a poco, según la edad, estos cambios para beneficio no solo de los chicos, sino también del hogar, de la familia que estamos conformando, para ir adquiriendo otras herramientas que nos empoderen a todos y que nos ayuden a crecer, ¿verdad? Y nos trajiste 6 puntos, 6 tips, se podría decir, para trabajar con los chicos y apoyarles en este desarrollo. Vamos a empezar con la primera, contanos. Sí, bueno, estas son algunas, porque pues hay infinidad, pero traté como de resumirlas, que son como básicas. En la primera, ayudarles a descubrir quiénes son, ¿sí? Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque debes enseñarle a aceptarse, ¿sí? A sí mismo. Debes enseñarle a los chicos a descubrir sus talentos, sus habilidades, y también debes enseñarles a enlistar aquellas cosas también que les son que son una dificultad para ellos. Porque ¿qué pasa, Judith? También como papás cometemos el error de decir muchas veces, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, y el chico nunca ve que tenga algo que mejorar y que corregir, y eso es importante. Entonces, enseñarle a aceptarse a sí mismo, descubriendo sus habilidades y talentos, ¿sí? Pero también aquellas cosas que él necesita reforzar y mejorar. ¿Para qué? Para ir creando un equilibrio, ¿sí? Desarrollar un poquito la parte de el amor propio, ¿sí? Si uno no se ama, Judith, uno no puede acompañar a amar a alguien más, ¿verdad? Lo hemos dicho en infinidad de programas, la parte del mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que es importante enseñarle tanto a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿sí? A descubrir quiénes son, ¿sí? Y empoderarlos de esa forma. El número 2,
Esto es básico, enseñarles a expresarse, ¿sí? Y con propiedad, con carácter. Y esto lo va a lograr el chico si trabajas el punto número 1. Porque a partir de que yo descubra quién soy, ¿sí? Para qué soy bueno y para qué no, yo puedo entonces poder expresarme y encontrarme con los demás, ¿sí? Con propiedad. Porque yo sé hasta dónde puedo llegar, sé qué necesito aprender y sé qué límite debo poner en aquello que no quiero. Y aquí entra la parte de poder enseñar el respeto, ¿sí? Entre los otros, hacia los demás, hacia las autoridades, porque eso se da mucho también en las generaciones de hoy. Hemos perdido las normas básicas de cortesía, ¿sí? En donde ya no, ni siquiera saludo. Algo tan simple como eso, ¿sí? Eso no me permite a mí mostrarme con propiedad hacia el otro. Porque yo necesito empoderarme y poder ser capaz de saludarte y encontrarme contigo en paso número 1. Porque a partir de allí yo voy a poder entablar una conversación contigo. Voy a poder ejercer mis valores y poder dártelos y poder descubrir también los tuyos. Entonces esa parte es muy importante, ¿sí? ¿Cómo nos estamos manejando en casa? Eso es importante. Porque tú puedes decirle, miren, no se grita, mira, comparte esto y lo otro, pero si en casa el ambiente es completamente distinto, tú solamente estás lanzando cosas al aire, porque hablamos hace un momento de la parte de la coherencia. Entonces, si tú te empoderas a tus hijos a expresarse con propiedad, pero desde lo que vive, no solo lo que es, sino de lo que vive, las cosas se pueden ir dando de una mejor manera. Y ahí tú estás habilitándolos, ¿sí? Para poder ser mejores para enfrentar la vida. Claro. Y después viene otra parte que es bien importante, que son los hábitos, enseñar buenos hábitos, Wendy, que esto da como ciertos conflictos cuando están en la escuela, porque es la queja constante de todos los maestros, ¿verdad? Que no tiene este hábito, que le falta el otro, que hace, pero lo hace al revés. Y ahorita que están en casa es una muy buena oportunidad para enseñar estos hábitos, para adquirir nuevos con el entreno día con día. Un poco, sobre todo para quienes por primera vez van a entrar al colegio, por ejemplo, se aconseja mucho en estas prevacaciones, ¿verdad? Que sea como una especie de rutina. Nos ayuda muchísimo los hábitos en nuestra vida en general. El que aprende realmente a introducir hábitos tiene el éxito garantizado en la vida, Wendy. Sí, pero un paso número 1 en esto es que tenemos que tener la conciencia bien despierta nosotros como papás. Somos nosotros los encargados de formar los hábitos en los hijos, porque se da mucho, Judith, de unas generaciones para acá, que le hemos dejado la responsabilidad a los centros educativos de formar esto, ¿sí? Y yo creo que la tarea de los padres es entregar personas íntegras con valores y principios al centro escolar, ¿sí? Porque entonces yo puedo pedirle al centro escolar que sea un colaborador conmigo y que me apoye a construir, ¿sí?, las partes que como padres muchas veces no es que no podamos, sino que ya nos vemos en ciertas limitaciones con respecto a esto, ¿verdad? Porque la parte académica muchas veces, dependiendo del contexto, no puedes desarrollarla de la manera más amplia con los hijos. Pero por eso tú buscas un colaborador, que es el centro educativo, para que te ayude a desarrollar esa parte con tus hijos, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que ordenemos esa prioridad como papás. Es nuestra responsabilidad crear buenos hábitos en nuestros hijos, hacerlos buenas personas, empezando desde casa. Y aquí influye mucho la parte de que aunque tengas personas que te ayuden en casa, es importante que tú enseñes a tus hijos a ser cordiales y además a colaborar en casa, ¿sí? Porque entonces no solo tú estás enseñándole de manera verbal los hábitos, sino lo que estás permitiendo al niño desarrollarse, ¿sí? Que él es capaz de hacer las cosas, ¿sí? Quizás no va a necesitar hacerlo, pero eso no significa que él no pueda hacerlo, ¿sí? Ya desde ahí ya hay un cambio
en ellos. Entonces, esta parte es muy importante. Puedes también, en el caso de los niños pequeños, puedes crear una lista de cuáles son los hábitos que distinguen a nuestra familia, ¿sí? ¿Por qué nosotros nos caracterizamos? La lista de valores que también nos distingue como familia, porque cada familia tiene sus propias escalas de valor, pero que nosotros nos vamos a identificar con respecto a eso, y son dinámicas muy bonitas que uno puede ir creando en un fin de semana, ahora que están de vacaciones, ir poniendo como las reglas. Yo recuerdo que en los centros educativos siempre los papás me dicen, ay, pero es que ¿por qué aquí se comporta de esta manera y por qué allá no? Y cuando tú entras a un aula, tú encuentras primero las reglas. La maestra pone las rutinas y pone todo, y entonces los chicos siguen eso. Y muchas veces en casa nosotros no hemos logrado poner esto. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las rutinas y las reglas que nos ayudan en la convivencia en casa? Entonces son como tips que nos pueden ayudar para que en casa podamos llevar de otra manera, ¿verdad?, esta parte que nos corresponde a nosotros, claro, enseñarle a los niños. Una cosa bien importante con esto que escuchaba yo hace unos días en un programa que estaba viendo, por años nosotros entendimos todo esto de los límites, los hábitos, las reglas, la conducta, como un castigo. O sea, en nuestra generación todo eso era así como que, ya va a empezar mi mamá, ¿verdad? Ya va a empezar la maestra. Pero realmente el niño, cuando uno está pequeño, tendrá unos 4 o 5 años, uno agradece y necesita esa estructura de comer a las 12, de cepillarme después, de hacer este movimiento y después lo otro, y de a las 3 toca otra actividad, porque uno no sabe. Si por uno fuera no haría nada, y en la adolescencia más todavía. Entonces quizás por años hemos sentido que eso es como un castigo, pero tenemos que nosotros también empezarle a dar ese cambio más como una necesidad y como algo que es positivo y que le va a aportar muchísimas cosas a un niño. No es imponer que a las 12 se coma, es que entienda que tiene que comer y que después tiene toda la tarde para otras actividades, pero es mucho el enfoque que nosotros le vamos dando. Si desde el inicio el enfoque es en negativo, no podemos esperar otra cosa de los niños. Así es, y es que recuérdate que la voz de la madre, ¿verdad?, es la voz de la conciencia, ¿no? Y sí necesitas ir poniendo ese límite y irle enseñando esos espacios que le van a enseñar a estructurar, ¿sí?, a ordenar. Estas son cosas que se enseñan de los 0 a los 7 años, ¿sí? Y luego pues ya se desarrolla otro tipo de habilidades. No significa que no podamos hacerlas si no se pudo hacer en la etapa que es, pero sí es muy importante poner esta parte de las reglas. Enseñar también la parte de, como tú decías, lo positivo, de lo bueno. Esto me va a servir para... Sí, que muchas veces no nos detenemos a conversar esto con nuestros hijos. Sí, hay muchas maneras, necesitamos sacar como padres la creatividad de irle enseñando a los chicos a enfrentar y a cumplir las normas que necesitamos ir para sobrevivir, ¿verdad? Y poder vivir en la tierra. Ahora viene a mi memoria la película de La vida es bella, ¿verdad? Cómo el padre logra en medio de esa adversidad ir instruyendo a su hijo de una manera tan creativa para que el chico pueda sobrevivir en aquellos campos en donde realmente era complejo, ¿verdad?, salir. Entonces yo creo que de la misma forma tenemos que usar mucho la creatividad, ¿sí?, para irles formando y forjando, pero para eso necesitamos tomarnos tiempo, Judith, porque esto es algo que yo he observado que las generaciones de hoy no se toman el tiempo para crear una estructura, sino con tal de que el niño esté tranquilo o la niña esté tranquila, entonces lo dejan y lo dejan y lo dejan, y eso le va negando el derecho que tiene el niño de irse construyendo de una mejor forma, claro, ¿verdad? Y que va a llegar en un momento en el que no van a estar los papás para poder dejar y dejar y dejar. Y es ahí donde nos encontramos con la vida real,
Sí. Wendy, que tarde o temprano nos llega ese día. Exacto. Por mucho que los papás lo acompañan a uno hasta los 30 años, decime si no. Sí. O sea, hay un día que te sueltan, Sí. que a raso no, o a veces porque la vida da muchas vueltas. Así es, sí. Hay preguntas que el test de la vida no te quita porque ve que no lo enseñaste, sino al contrario, a veces te la pregunta de más, ¿verdad? Para que puedas aprenderlo. Y entonces esa parte sí es muy importante. Poder enseñarle a los hijos las normas, ¿verdad? Las reglas, sus derechos también, ¿verdad? Y las obligaciones que tenemos como seres humanos, el para qué de las cosas, ¿sí? Porque a veces en la etapa del por qué, ¿verdad? Están los chicos y por qué, pero es importante enseñarles también el para qué de las situaciones. Hay cosas, Judith, que incluso a la edad que tenemos, y no es que seamos tan grandes, todavía estamos viendo respuestas de nuestros primeros años que no comprendimos, porque la vida es así. Entonces creo que desde el amor tan profundo que tenemos los padres, enseñarles también a los chicos a poner límites y a decir no, a disciplinarlos y a darles una mejor estructura, es uno de los mejores regalos que les podemos dar, ¿verdad? Claro. Vámonos al punto número 4, que es permitirles colaborar en el hogar, que era lo que veníamos platicando. Es darnos ese permiso nosotros también, ¿verdad? De decir, de soltar también algunas cargas un poco, Wendy, porque decime si no es muy de las mamás llevar todo encima. Sí. Cuando a veces bien un chico de 14, 16 años podría ser una ayuda mínima. Yo no digo que los pongan a trabajar, nadie. Te fuiste ya muy lejos, uno de 5 ya te puede ayudar. Claro, o sea, ya te puede aliviar un poquito en el que vamos a llevar 6 bolsas. Yo no puedo llevarme las 6 bolsas, Wendy. Ahora hay algo importante, y es que si lo pides a los 14, si lo pediste desde los 3, vas a tener una mejor respuesta. Pero si nunca lo pediste porque muy chiquito, porque pobrecito, y vienes a pedirlo a los 14, 15 en adelante, ahí empiezan los conflictos. Porque no es que el chico no pueda hacerlo, es que no se le enseñó. ¿Sí? Bueno, hay chicos que parte de su personalidad y el lenguaje es el servicio, entonces a estos chicos no les cuesta, o sea, ellos mismos ni siquiera esperan, sino dicen yo te ayudo, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que esto sí es algo, permitirles colaborar en el hogar tiene que ser desde que son muy pequeños, ¿sí? Y validarlos. Obviamente, si tú le pides que te ponga la servilleta, no te la va a poner en la estructura de que tú de adulto ya sabes ponerla. Pero si la pone, aunque sea de cabeza, valídalo y dile gracias, aprecio lo que haces por nosotros, ¿sí? Pasa mucho en nuestras cultura, Judith, la parte del vidrio, de que es que se puede quebrar, es que aquí, es que allá, y muchas veces son paradigmas que nosotros como adultos nos tenemos, ¿verdad? Ahí en los kibbutz en Israel, que son los lugares en donde van a estudiar en Israel y los empoderan a los chicos, hay uno en donde los chicos preescolares, todo lo que hay en ese kibutz, en ese centro, es de vidrio. Y dentro de las aulas abiertas que tienen, invitan a los padres a observar la convivencia de los chicos. Y es interesante cuando ves los rostros de los padres de sorpresa cuando se dan cuenta que sus hijos manipulan perfectamente todo aquello que en casa no les han podido permitir manipular. Y es interesante ver el experimento porque los chicos les han infundido la seguridad de que pueden hacerlo en el centro y ellos han ido tomando valor y adquiriendo la habilidad de poder manejar estos instrumentos. Entonces es interesante saber que si tú le permites al chico manipular, que por supuesto en algún momento puede ser que se caiga y se quiebre, y ya desde ahí también enseñar que es frágil, que se debe manipular de otra mejor manera, y enseñarles a que ellos pueden y son capaces de hacerlo. Imagínate cosas tan chiquitas que a veces no permitimos en casa. Entonces, la parte de permítales ayudarlos, ¿sí? Permita que hagan sus propias cosas, que coloquen en el cesto algo tan simple, en el cesto de la ropa, ¿verdad? La ropa que hay que lavar, ¿sí? El que recojan la mesa, el que puedan apoyarle a limpiar,
le apoyen a cocinar, cosas que pueden ir haciendo y les permite. Y además, no solo permítales que lo hagan, sino además valídelos. Hágales saber, ¿sí?, que está muy orgulloso de que le colabore. Hágale saber que si expresa, por ejemplo, no puedo, sí puedes. Y cuando lo logre, diga, ¿te das cuenta cómo es posible? Que sí puedes hacerlo, ¿verdad? Toda esa parte, también hay frases que podemos ir usando en cuanto a esto, porque a veces, Judith, hay cosas que los chicos no están preparados, que hasta te los traen las etiquetas que dicen no apto para tal edad, pero como todo el mundo lo tiene, entonces tú vas, lo compras y se lo das al chico. Y ahí no reparas tú, ¿verdad? En decir no es para tu edad para hacer esto, pero en el caso de las labores del hogar, ay no, está muy chiquito. Entonces sí necesitamos como reafirmar un poquito esta parte, ¿verdad? Claro, o sea, así como negamos una cosa, claro, entender, equilibrar, ¿verdad? Que así sí es. Y que no, porque así si no es. entramos en otra contradicción. Exactamente, y en la incoherencia de no hacer las cosas de la manera que tenemos que ver y perdemos el equilibrio. Entonces sí es muy importante esa parte. Trabajar en equipo, eso es algo importante también, que también puedes hacerlo en esta parte de colaborar en el hogar, ¿sí? Porque las generaciones de hoy en día, Judith, ya hemos cambiado toda esa parte, toda esa estructura. Y entonces es importante enseñarle tanto a los chicos como a las chicas que tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Que todos podemos colaborar y que hay áreas comunes en el hogar en donde la tarea es de todos. ¿Verdad? Claro. Y después viene algo bien importante, que bueno que lo incluiste en tu listado, que es lo relacionado con situaciones de peligro y enseñarles a actuar ante esas situaciones. A veces uno, decime si no, esto de los simulacros, a mí me lo decía una amiga mía, un poco en broma, un poco en serio, mejor ni lo hagamos, no va a ser lo que pase, ¿verdad? Pero como nunca lo hicimos, no sabemos qué hacer cuando nos vaya a pasar una situación así, una situación de riesgo, ¿verdad? Porque uno no lo hace con la esperanza clásica de, así no, si no hablamos de este tema nunca nos va a pasar, pero vivimos expuestos a muchísimos riesgos y hay que irlo poniendo en práctica para que se acuerden los chicos y nos acordemos nosotros también cómo lo hicimos, aunque ahora nos salga un poco al revés, porque obviamente no es lo mismo vivir la tensión del momento. Hay un antecedente mental que nos recuerda, yo ya supe qué hacer en una situación así. Sí, es muy importante, sobre todo porque es parte de lo que nosotros necesitamos comprender como seres humanos. Existe el bien, existe el mal, hay personas decentes, hay personas indecentes, o sea, es importante enseñarles que existe el blanco, que existe el negro, que también se pueden hacer muchos colores, ¿verdad? Y ayudarles también a preservar la vida, como esta parte de los simulacros, que también fue uno de los puntos que me tocó que observar ahora que estuve, fui a México y como tú sabes, están ellos muy vulnerables todavía con la parte de las secuelas que dejó pues el terremoto. Y estuve conversando precisamente con una autoridad de un centro educativo y justamente tocaba este punto que tocaste, Judith. La parte tan importante de haber seguido el poder llevar la agenda para hacer los simulacros. Ella me compartía lo que les preservó la vida a sus estudiantes, el haberles instruido en esto que podía pasar y que lamentablemente llegó el momento en que pasó. Entonces yo creo que como padres es importante instruir a nuestros hijos a poder actuar en situaciones de peligro. Algo tan sencillo y tan básico como enseñarles a cruzar una calle, ¿sí? La parte de infundirles el respeto hacia sus partes íntimas, que también es un tema que podríamos hablar horas, ¿verdad? Es importante esa parte. Enseñarles a seguir instrucciones, que a veces eso puede preservarte la vida. Claro. Y a veces uno de adulto ya llegó la hora y no sabemos seguir instrucciones. Sí, no sabemos porque encima crees que todo te lo sabes y como ya viviste, entonces
Y que pues, no pasa nada. no va a pasar si yo lo hago nada. de otra manera no pasa nada. Decime si no es la idea que nos acompaña, Sí. pero en una situación de crisis no es así. Uh-huh. Así es. Entonces esa parte es muy importante, en instruirlos en casa, donde sí, donde no, en dónde se guardan aquellas cosas que son de peligro, porque también hay ciertos productos que a veces, Judith, tenemos que mantener en casa y que son peligro, y a veces no instruimos a los niños. Pareciera que a veces uno asume que sí, pero no. He tenido algunos casos en donde de verdad ha sido terrible el no tomar en cuenta, enseñarles esta parte de peligro a los chicos, ¿verdad? Tanto niños como adolescentes y jóvenes, en donde están estos puntos vulnerables dentro de la casa. Poder manejarse también dentro de un grupo, porque si tú logras construir toda esta prevención en el hogar, es mucho más fácil cuando ellos salen a sus centros educativos o a las áreas donde les toque que irse a desarrollar. Es mucho más fácil que ellos puedan observar y detenerse a entender las instrucciones que se les puedan dar para preservar también, ¿verdad? Y para guardar toda esa fase. Importante también aquí enseñarles a cuidar su dignidad, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida que los seres humanos necesitamos cuidar, ¿verdad? Nuestra dignidad, ¿sí? Muy bien. Y después el sexto, que este es también para otro temita que nos aventemos ahí por enero o febrero, Wendy, enseñar a tomar decisiones. Que ese es un arte. O sea, para uno ya de adulto todavía es así como, una conquista, ¿verdad? Pero hay que aprender, hay que iniciar en algún momento, y es en la edad de la niñez donde uno con pequeños pasos y con cosas a veces muy sencillas empieza en este arte de tomar decisiones. Sí, hay algo importante, y es de las cosas que tenemos que tener claro, es que llega el momento en que los hijos toman sus propias decisiones. Por lo tanto, necesitamos desde el día 1, ¿verdad?, trabajar tanto dentro de nosotros en la conciencia de la tarea y el desafío que tenemos de educar a nuestros hijos, enseñarles a ser autónomos, a que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿sí? En cosas tan sencillas como lo habíamos puesto hace unos momentos de ejemplo, ¿verdad? ¿Quieres el blanco? ¿Quieres el negro? Estas son las opciones que tienes. ¿Cuál crees tú que sería la mejor decisión? Enseñarles también la parte de las consecuencias, Judith, porque a veces no es solo escoger el rojo o el blanco, sino también hacerles saber, mira, el negro tiene estas consecuencias, ¿verdad? Si tú eliges esto, tomas esta decisión, la consecuencia es esta, ¿sí? Tenemos que comprender que si no les enseñamos nosotros a las consecuencias positivas y negativas, porque todo tiene una consecuencia, no van a poder ellos asumir su responsabilidad, porque nadie se los dijo, y luego se ven sorprendidos ellos de las consecuencias. Se da mucho en la parte lo vemos todavía algunos casos, ¿verdad? Pero que no vamos a mencionar en el tiempo, de personas ya adultas en donde todavía están siendo sobreprotegidos por los padres en consecuencias y decisiones, que lo vemos en el ámbito de nuestro país, en donde todavía están protegiendo a sus hijos mayores, ¿verdad? Por no enseñarles a cumplir las consecuencias. Entonces es importante que desde pequeños los habilitemos para que ellos puedan hacerse responsables de sus decisiones. La parte, por ejemplo, de las tareas, Judith. Por supuesto que es más fácil que tú de padre te ocupa menos tiempo hacer una impresión, hacer todo aquello lindo. Yo a veces digo, esas banderas deberían de ponérselas al papá, no poner al chico ahí, ¿verdad? Y eso es importante porque son detalles que pareciera que los niños no notan, pero sí lo notan, y profundamente, porque ellos, por no entrar en conflicto con los padres, a todo dicen sí, pero cuando son adultos desarrollan muchas situaciones en donde tienen que de alguna manera trabajar esta parte en el donde no los dejaron ser, en donde no pudieron ellos expresarse, sino que todo el tiempo hicieron lo que los padres les dijeron, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante como papás dejar que el chico haga
el esfuerzo que él puede dar y presentar, ¿verdad? Por supuesto que puedes orientar y decir, es lo mejor que podemos hacer, ¿crees que podríamos mejorarlo? Ir como acompañándolo a ser mejor, pero respeta las decisiones que tome. Algo importante que también se toca mucho en estos temas en donde ya se entregaron notas y todo es la parte de, mire, perdió. Entonces, los padres están frustrados, el dinero, el tiempo, los compañeritos, y es una mezcla de situaciones. Pero creo que si das un buen acompañamiento, empoderas al chico a ver las consecuencias, bueno, ¿cuál fue la situación que pasó durante el año que te llevó aquí? ¿Fue la mejor decisión? No. Entonces tú puedes entrar en un diálogo y en una conversación y darle herramientas que le permitan a él aprender de eso que no se logró y hacerlo mejor en la siguiente oportunidad que tenga para hacerlo. Eso va a ayudarles, ¿sí?, a tomar mejores decisiones a los chicos, el vivir las consecuencias, ¿verdad?, de sus actos. Claro. Esa parte es muy importante. Claro, y mencionas aquí en el contenido una parte que me gustó muchísimo, que es aprender a lidiar con la frustración. Esto es muy importante en la vida en general. O sea, yo creo que básicamente muchos de nuestros problemas es porque no sabemos cómo lidiar con la frustración, la insatisfacción, con que a otra persona le dieron la beca y a mí no, pero no quiere decir que yo no era capaz porque estaba optando para esa beca. O sea, también había un nivel en mí para poder estar en esa lista, por ejemplo. Pero a veces son cosas tan pequeñas que uno dice, ay, si sos número 1 o sos número 2, hay conflicto a veces con eso. Sí. Porque no nos han enseñado siempre a aprender a manejarnos. Entonces, esta necesidad a veces de ser los número 1, o sea, sé que algunos viven el conflicto de que de 60 no pasan y a puras penas, entonces es un logro y dice uno, bueno, ganó, por lo menos ganó. O sea, sé que hay casos de casos, pero también a veces hay mucha presión en algunos chicos y se les exige el 120% y cuando no se logra, se desatan una de problemas emocionales, Wendy, que puede ser también muy fuerte para esa edad. Sí, sobre todo en la actualidad se vive mucho en un mundo de perfección, en un mundo donde no se le da entrada al fracaso y no se le da entrada a lo imperfecto. Y eso es algo que sí necesitamos reestructurar, porque nosotros como seres humanos somos seres que podemos fallar, que nos podemos equivocar y que el fracaso es parte de la vida para llegar a ser mejores. Pero ¿qué pasa? Como no le he enseñado desde el no, sino que siempre estoy diciendo sí, cuando vienen estos eventos en donde la vida le toca que decir, fíjese que siempre no, ¿sí? Y es ahí donde tú ves a muchos padres haciendo hasta lo imposible con tal de que ese jovencito o ese niño o esa niña no sufra de ese no, ¿verdad? Mire, por favor, póngalo, es que mire, que no se frustre, y es una cosa que de verdad, créeme, es bien complejo estar en esas situaciones y ver cómo realmente estás en una oportunidad tan trascendental en tu vida y la estás desaprovechando. Para enseñarles a los chicos que existe el no, que existe el fracaso, ¿sí? Y que desde esa plataforma podemos llegar a ser grandes, ¿sí? La mayoría de historias que tú ves a nivel mundial de los grandes líderes, todos cuentan sus historias de fracaso. El asunto es que cuando nos sentamos a procesar con los chicos estos líderes, no les hablamos de esa parte, sino solo, mira, llegó aquí, tiene acá, etcétera, etcétera, y no les enfocamos esa parte. Entonces yo creo que es importante, es una linda oportunidad, cuando hay un no, cuando hay un fracaso, de enseñar esa parte positiva que podemos tener, de que desde esa experiencia, de lo que aprendamos en medio de ese fracaso, de lo que aprendamos en medio de ese no, yo puedo ser una mejor persona, ¿verdad? Entonces enseñarles a manejar esa parte de que puede llegar a su vida el no, que puede ser que no resulte, ¿sí? Pero que si lo seguimos intentando, podemos descubrir
la manera para poder hacerlo. Entonces, claro, esa parte es muy importante, ¿verdad? Claro, y sobre todo a cómo pasamos esa etapa en la que nos dijeron que no, cómo llevamos digamos, aparente fracaso, ¿verdad? Porque decime si no es otra constante, ahorita lo estarán viviendo muchas personas que sus hijos dejaron retrasadas o que perdieron el grado. Cuando uno platica con ellos y le dice, ¿qué pasó? Es que fíjese que me perdió el grado, ajá, ¿y qué pasó? ¿En que ya evaluaron? Usted estuvo más ocupada, está muy solo el niño, o quién lo ayuda, cómo van en las tareas, o él decía que sí y usted no se dio cuenta, ¿qué pasó, verdad? Porque hay que ver qué pasó para corregirlo, claro, en el nuevo año escolar, ¿verdad? Y decime si no, nuestra forma, incluso como adultos, es decir, es que la maestra me lo llevaba mal. Es que fíjese que en ese colegio no nos funcionó porque desde que entró nunca me lo quisieron. Esa es nuestra forma. Sí, te justificas. Esa es la forma de llevar una situación difícil y esa es la forma que un adulto le está enseñando a un niño. Entonces no es que yo no puse atención, no es que yo siempre dejé la agenda porque yo soy olvidadizo, es que a mí esas materias no me gustan o me cuestan mucho y nunca le dije a mi mamá ni le dije a la maestra. Esas son las causas reales de por qué perdí un grado. Uh-huh. Pero si empezamos a echarle la culpa a otros, esa es la parte que están entendiendo los niños. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Me llevaba mal la maestra. Entonces, uh-huh, ¿qué hice yo? Yo nada. Uh-huh. Yo todo lo hice bien, pero otras personas hicieron que yo viviera esta circunstancia. Sí. Entonces, así aprendemos a llevar una situación tan difícil como perder un grado. Claro, y ahí no estás construyendo pues absolutamente nada. Y hay algo importante, pues si hay radioescuchas que están pasando por esta situación, es importante acercarse a los hijos y comenzar a descubrir qué están sintiendo en medio de esto, ¿verdad? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sí? A veces uno dice, ay, pero es que es obvio. No, deja que tus hijos expresen qué sienten. ¿Y qué quieren hacer a partir de eso que sienten? ¿Qué cosa pudiste haber hecho mejor? ¿Sí? ¿Qué quisieras hacer a partir de ahora? Irles dando esa oportunidad de ponerle otra mirada y aprender de estas situaciones, ¿sí? Muchas veces necesitan enfrentar que la consecuencia llega. Y que en esta situación necesitamos tomar de nuevo decisiones, pero a partir de la experiencia de lo vivido, como presentarle el reto, ¿quieres hacerlo mejor? ¿Qué puedes hacer tú diferente? Porque tienes mucha razón, Judy, cuando pones que los padres normalmente es que el colegio, es que la maestra, es que todo, ¿verdad? Pero nosotros somos los protagonistas de nuestra historia y es importante enseñarles desde allí ¿de qué me hago responsable? ¿Sí? Que sí estaba en mis manos hacer, que esta vez que voy a intentarlo de nuevo, puedo hacerlo mejor, ¿sí? Y allí tú vas empoderando y les vas redireccionando de otra manera, ¿verdad? Eso es bien importante. En el contenido, que por cierto los invito a solicitarlo enviando la palabra contenido al 5025, cierras un poco con algunas frases positivas para habilitar a los hijos. Háblame de esta parte porque están realmente muy bonitas las frases. Creo que nos pueden servir muchísimo y recordar sobre todo que estas frases positivas tienen más poder, Wendy, entre más lo hacemos, ¿verdad? No es de que, no, si yo sea, le dije que él puede. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Entre más se va reafirmando esto y como tú nos decías al inicio, encima acompañado con una acción muy práctica, más se hace parte de uno. Sí. O sea, más nos convencemos de que eso que dice nuestra mamá o nuestro papá es cierto. Hay algo importante y es que necesitamos expresarles amor en nuestros hijos, no solo físico, verbal, desde el plano de lo que ellos son, no de lo que hacen. Porque se da mucho también, Judith, la parte de, si haces esto, te amo. Mira, no cumpliste, no ganaste, no te amo. ¿Verdad? Cuando ganes las clases se da, pareciera que ya no, pero todavía hay un alto porcentaje en las generaciones de hoy en donde se hace negociable esa parte del amor y tenemos que tener claro que para poder habilitar a nuestros hijos, ellos tienen que sentirse amados desde lo que ellos son, ya de la esencia
de el hecho de ser nuestros hijos son amados. Claro. No importa si tuvo un buen resultado o no. Y desde ahí es donde podemos nosotros usar frases positivas hacia nuestros hijos, ¿sí? La parte del decirles que los amas, ¿sí? No solamente cuando tienen un resultado, sino amanece y ya tú le dices que los amas. La parte de lo hiciste muy bien, ¿sí? Puedes también validar en la parte de eres capaz. Yo confío en ti. Esa frase de yo confío en ti, yo creo que tú puedes, no tienes idea lo que valida el corazón de los hijos, ¿sí? La parte de estoy orgullosa de ti. El acompañar y decirle inténtalo de nuevo, ¿sí? Yo estoy aquí para ti. Tú puedes. Veo que lo has intentado y me parece, ¿sí?, que lo has hecho mejor. Esas son frases que no acostumbramos a decir, nos enfocamos más en lo que no hizo que en lo que sí hizo. Entonces, la tarea y el desafío para poder habilitar a sus hijos, a partir de hoy comience a decirle por lo menos 5 cosas durante el día que sí esté haciendo bien, o por lo menos lo está intentando. Entonces, frases, hay muchas, ¿sí? Pero necesito que los padres a partir de hoy se conecten con el corazón, en ese lado sano que tenemos los padres, despojándonos de todas esas creencias, de todo lo negativo, de todo aquello que muchas veces quizás nos etiquetaron y que podemos hoy desde los adultos despojarnos y empezar una nueva ruta y un nuevo camino en el tiempo de crianza, ¿verdad? Para poder hacerlo de una manera más saludable. Yo creo que en la manera en la que habilitamos a los hijos también nos habilitamos a nosotros, Judith, porque recuerda que los hijos solamente son un reflejo de lo que nosotros somos. Y eso es algo que necesitamos tener bien claro, ¿verdad? El poder comprender que validándolos a ellos también nos validamos nosotros, ¿verdad? Claro. Vamos a dejar, tienes por ahí una reflexión, pero esa la vamos a dejar al final, ¿verdad? Y me voy a pasar a las preguntas, si te parece, o nos querías decir algo. Claro, está bien. Nos pasamos directo a las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos las dejan a través del Facebook o a través del 5025. Recuerden, hay contenido, envíen la palabra contenido al 5025. Mira, esta pregunta está muy interesante, muy bello el programa. Les cuento mi caso. Yo me siento y me pongo muy triste porque en ocasiones mi nena, que tiene 3 años, es muy malcriada. Y cuando ella se equivoca, le explico con amor, pero ella me grita diciéndome cállate. Y me lo hace en la calle y me duele porque me pongo mal, me siento muy mal cuando ella tiene esta actitud. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. Yo amo a mi hija, trato de hablarle de la manera más dulce, pero no sé si le afectaría que en mi embarazo yo estuve muy enojada y muy ansiosa y lloraba muchísimo por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. ¿Qué me pueden recomendar? Bueno, la tarea de ser padres y en este caso de ser mamá, pues no es fácil, ¿verdad? No es sencillo, es un desafío, cada día, cada reto es bastante complejo. La edad de los 3 años es la edad del berrinche, ¿sí? Que muchas veces nosotros desconocemos porque no nos damos la tarea de poder leer un poco y informarnos sobre el desarrollo que van teniendo los niños. Entonces mi recomendación sería busque algunos libros que puedan ayudarle a ver cómo es la etapa del desarrollo de los 3 años. De primera instancia le puedo decir que es la edad del berrinche, es una etapa no sencilla, pero hay técnicas que usted puede usar, ¿verdad?, para poder ir acompañando en esta etapa a su hija. A veces nosotros en medio de esa tarea no nos damos cuenta también que no ponemos nosotros límites, sino que también accedemos en muchas situaciones. Ella expone ahí que de alguna manera lo ha intentado. Una de las cosas que se recomiendan cuando es la etapa del berrinche es la parte de poder ignorar en cierta forma ese momento del berrinche, aunque es importante también saber que los chicos en esta etapa necesitan sentirse seguros, necesitan sentir que alguien está ahí para ellos, ¿sí? Entonces, igual, de alguna manera le quiero pedir si puede escribir a mi correo para poder enviarle algunas otras
opciones para que ella pueda trabajar con su hija. Hay que conocer mucho el contexto de la historia. A veces los chiquitos están rodeados solo de adultos, son únicos en casa y hay muchas situaciones. Entonces le invito, por favor, si me puede escribir a mi correo electrónico para poder ayudarla y enviarle algunas otras cosas que puede realizar. El correo es suarteenmi@gmail.com. Muy bien. Vámonos con otra consulta. Dice, tengo un hijo de 7 años, pero es muy descuidado. Se pasa a la calle sin ver, bota lo que tenga en las manos. Quisiera preguntarle a la experta cómo puedo corregirlo sin afectar negativamente su autoestima. Gracias por el programa, es de muchísima enseñanza. Es un papá. ¿Qué le decimos? Ok. La parte de la validación es muy importante. Cuando estábamos terminando, antes de llegar a las preguntas, hicimos referencia de que muchas veces recalcamos lo que no están haciendo bien, ¿sí? Entonces, es importante que en algún momento en el que él, porque estoy segura que así lo ha podido hacer, cuando se atraviesa o tiene alguna situación, sí lo ha logrado, en ese momento validar, ¿sí? Hacerle saber, verlo a los ojos, explicarle, decirle, estoy aquí para poder apoyarte, acompañarte. Esto es importante que lo aprendamos, hablar como en plural, ¿verdad? Irle enseñando. Tiene 7 años, o sea, a veces queremos que los hijos sean adultos y realmente aún nosotros de adultos a veces vamos tan deprisa que cuando sientes están ahí bocinándote porque no te fijaste. Entonces yo creo que necesitamos... Por gracia de Dios estamos aquí. El poder validar, ¿sí? Instruir y además acoger, hacerles saber que estamos ahí para ellos, porque a veces en medio de que queremos que todo sea rápido y que lo hagan como lo hacemos los adultos, vamos minando el corazón de los hijos, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo con ya empezar a ponerles etiquetas del descuidado, el desordenado, todo lo botas, todo lo esto, sí, porque exacto. Se vuelve algo muy fuerte en uno y uno empieza a vivir con esa etiqueta. Entonces tiene que vivir como la etiqueta. Entonces tengo que botarlo todo porque yo soy el que bota todo. Y algo importante que necesitamos mencionar, Judith, es que lo que los padres dicen es la regla para los hijos. O sea, ellos no ven otra opción aunque exista, sino es, lo dijo mi padre, lo dijo mi madre y así es. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado para no dañar el corazón de nuestros hijos, sino al contrario, edificarlos, construirlos, instruirlos para que, aunque crezcan, pues no se aparten de lo bueno que pudimos hacer en ellos. Muy bien, dice Jenny, tips o consejos que nos pueda dar para no darnos por vencidos en esta tarea de ser padres. Respire profundo y dígale sí a la vida. Yo creo que de las cosas más hermosas que yo puedo decirte, Judy, que tengo en mi vida es la tarea de ser padres. Soy mamá actualmente de 2 adolescentes. Estoy en una etapa de turbulencia, pero creo que es importante saber, el doctor Carlos Díaz, que él es español, tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, educar es cansarse amorosamente. Y yo creo que a pesar del desafío que tenemos en la tarea de ser papás, necesitamos tomar un respiro y saber que los hijos son parte de la trascendencia que podemos dejar. Conéctese con el corazón de sus hijos, que es también muy importante, que a veces, Judith, por lo vivido, por lo que hemos vivido, no nos permitimos conectarnos con el corazón de los hijos, porque no quieres dañarlos o porque no quieres repetir la historia o quieres tú darte al desafío y la tarea de ser como mejor. Otra cosa importante que ayuda mucho en la tarea de ser papás es hacer una lista de las cosas positivas que tus padres sí dejaron en ti, porque a veces no te permite ser padres por estar viendo todo aquello que te hicieron, que no te gusta, que no te edifica, pero cuando te pones otra mirada y te permites, porque siempre podemos hacer algo bueno, ver lo que sí es positivo en nosotros, que dejaron nuestros padres y enfocarnos desde ahí para pasar la estafeta a la siguiente generación, de dejar lo bueno y lo positivo, vamos cambiando las miradas y entonces se renuevan las fuerzas.
para poder ir haciendo de mejor manera. Por supuesto, la biblioterapia, que desde la parte de la logoterapia el doctor Víctor Frank recomienda el buscar libros de autoayuda que nos puedan apoyar en el tiempo de crianza, ¿verdad? Hay libros muy lindos, está Los 5 lenguajes del amor en los hijos, hay para adolescentes, hay para niños. Vamos a ver qué otro libro puedo recordar ahora que te puede apoyar. Hay una que se llama Calma, eres mamá, que es muy bonito también. Pilar Sordo tiene varios de adolescentes que también pueden apoyar, pueden buscarla ahí en internet. Pilar Sordo es una psicóloga chilena que a mí me gusta mucho y tiene varios libros también de la crianza de los hijos. Ángela Marulanda también es otra autora de las mejores en Latinoamérica en acompañamientos de crianza y los hijos, que pueden también ir buscando literatura para poder acompañar la tarea. Muy bien, vámonos con otra consulta. Elizabeth dice por aquí: muy buena tarde, felicidades por el programa. Tengo una hija de 17 años. El año pasado, cuando terminó tercero básico, nos comentó que quería estudiar la carrera de artes plásticas, ya que tiene un gran talento para dibujar. Yo me puse a la tarea de buscar dónde podía estudiar y encontré la Escuela Nacional de Arte. Pasó el proceso de selección y este año estudió esa carrera que supuestamente era lo que ella quería, pero perdió el año. Le dijimos que ella no había aprovechado la oportunidad que le dimos de decidir y elegir, y ahora mi esposo le ha dicho que va a estudiar un bachillerato en un lugar cerca de donde vivimos. Ella dice que quiere repetir el año en esta escuela de arte, pero no sé qué es lo correcto. ¿Qué me pueden recomendar? Estamos pasando por una etapa complicada. Sí, claro, es un momento de turbulencia muy grande. Hay algo importante, y es que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con el esposo. Porque si no hay acuerdo, nada de lo que elijan va a funcionar, ¿sí? Entonces creo que aquí el primer desafío es ponerse de acuerdo como papás. ¿Qué es lo mejor para ella? Yo creo que los desafíos cuando ocurren estas pérdidas, Judith, para nosotros como papás, en donde se ha invertido tiempo, dinero, la confianza y muchas cosas, es compleja. Pero también es importante enseñarle a los hijos las consecuencias de esto. Otra cosa que tenemos que romper como papás es el paradigma de que todos los chicos van en el tiempo como lo establece, ¿verdad?, la norma. Hay unos que terminan primero y hay otros que terminan después. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es un desafío para nosotros como papás aprenderlo. Y es que quedarse un poco atrás no significa que yo no vaya a lograr ser la persona que quiero ser. A veces el quedarme me provoca aprender y crecer de otra manera, pero no significa que yo no vaya a dejar una huella en el mundo, porque eso pasa también con los papás. Es que sí, somos de una cultura muy crítica, ¿verdad, Judith? Entonces, ¿qué van a decir? Es que tú vas a hacer esto. Entonces, es importante que por favor validen a su hija. Vean en este momento de turbulencia que sí está haciendo bien. ¿Cuáles fueron realmente las causas que llevaron que este proceso fuera así? A veces, Judith, como nuestros hijos tienen estas edades, asumimos que ellos pueden solos. Y entonces muchas veces también los dejamos, los soltamos. Y es importante que también como papás estemos ahí para acompañarlos, acercarnos y hacerles saber cómo te estás sintiendo, qué es lo que está sucediendo. La tarea del papá o de la mamá también es dar los recursos que los chicos necesitan. Hay alguna dificultad en algo, necesitas un acompañamiento desde la parte psicoemocional, ¿verdad? Que a veces solo vemos la parte cognitiva, pero hay otras cosas en el ser persona de nuestros hijos que somos integrales, que no tomamos en cuenta. Entonces eso pues sería importante ver, ¿verdad?, cómo está su hija también a nivel emocional y qué acompañamiento se le puede dar para empoderarla y hacerle saber a ella que le van a dar las herramientas que necesita para seguir. Okay. Dice por aquí: tengo un hijo único, adolescente. A veces o casi siempre siento que me reta. Y lo peor es que lo logra sacarme de mis casillas. ¿Cómo hago para mejorar mi comunicación con él? Gracias. Bueno,
esa es la tarea de los adolescentes, retarnos. Y la tarea de nosotros como papás en esta etapa es crecer, tener clarísimo que los adultos somos nosotros, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos la conciencia de que somos los adultos, ¿sí? Y que no somos unos adolescentes que nos ponemos en el tú a tú, porque entrar en lucha de poder no te va a llevar a ninguna ganancia, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, trabaje en empoderarse de que usted es el adulto, ¿sí? Que los límites que estén claros puestos por usted no se deben quitar, ¿verdad? Pero si usted va a ceder, los chicos son expertos, Judith. O sea, la parte, hay estudios que muestran que a la primera, a la segunda, a la tercera, como el niño ya sabe que a la cuarta cedes, entonces siempre llega hasta la cuarta, ¿verdad? Ellos mismos nos van midiendo a los papás. Trabaje, por favor, en sus límites y en empoderarse usted de hacerse saber que usted es el adulto, ¿verdad? Y para poder acompañar a su hijo adolescente. La parte de mejorar la comunicación, converse con él desde la validación, ¿verdad? Veo que hoy lograste hacer esto, veo que te sientes de esta forma. En esos veos pueden ir encontrando respuestas de parte del adolescente. Ahora, cuando vengan respuestas que usted no quiere escuchar, no se centre en corregir esas respuestas, sino en aprovechar la oportunidad que el chico le está dando de comunicarse, porque ella está pidiendo en este momento la parte de querer comunicarse mejor. Pero a veces en eso que pregunté y que logré que me contestaras, corto la comunicación porque empieza un sermón. Entonces ahí ya descompuse la conexión, ¿verdad? Este está muy interesante. Dice, quisiera preguntarle a Wendy a qué edad recomienda dar celular a un niño y en el caso de los adolescentes que ya tienen celular, cómo manejar algunos límites con ellos con este tema. Bueno, la verdad es que esta pregunta me parece súper interesante, pero un poco compleja de responder, porque en mi opinión no debería de tener un chico menor de 17 años un celular, en mi opinión. Sin embargo, la tendencia hoy en día es que tú ves incluso ya las sillitas mecedoras que traen un imán en donde se coloca ya el aparato electrónico en vez del móvil. Ahora existen esas sillas móviles con el aparato, ¿verdad? Yo creo que todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice una parte de la escritura. Influye mucho la manera en que tengas las reglas en casa, la manera en que quieras instruir a tus hijos. Hoy en día las distancias y algunas situaciones es importante y necesario tener comunicación con los hijos. Sin embargo, si me preguntas a mí, mis hijas son adolescentes, ninguna de las dos tiene celular, no han muerto, están vivas, felices tal vez no tanto, pero están bien. Me atrevería a decirte que son las únicas de su establecimiento en su clase que no tienen estos aparatos. Es parte de una opinión personal. Sin embargo, en ciertos momentos, cuando hay situaciones que se nos han presentado, pues su padre o yo les compartimos el teléfono para poder comunicarnos con ellas. Ellas tienen sus aparatos, digamos sus iPad, en donde también tienen una norma en casa en el uso en cuanto a esto, porque tenemos que tener claro como padres que nuestros hijos son parte de la estadística que a futuro nos van a decir el resultado de la respuesta clara y firme ante esta pregunta. Entonces, lo dejo mucho a su criterio. Bajo mi perspectiva, no deberían de tener los chicos menores de 17 años acceso a esto, pero claro. Y hay casos de casos, sí, hay otras circunstancias. Exactamente, ¿verdad? Sí, es que esto es bien complejo contestar. Claro que sí. Ya nos tenemos que despedir, pero sé que tienes una reflexión muy bonita para finalizar. Sí, me gustaría cerrar con este escrito de la Madre Teresa de Calcuta, que me parece que podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Y dice así: la vida es una oportunidad. Recalque en el corazón de sus hijos que hay que aprovecharlo. La vida es un sueño. Recalque en el corazón de sus hijos que deben realizarlo.
La vida es un desafío, recalque en el corazón de sus hijos que hay que aceptarlo. La vida es un deber, recalque en el corazón de sus hijos que hay que cumplirlo. La vida es un juego, recalque en el corazón de sus hijos que hay que ganarlo. La vida es un himno, recalque en el corazón de sus hijos que hay que cantarlo. La vida es una aventura, recalque en el corazón de sus hijos y dele las herramientas para arriesgarse. La vida es vida, recalque en el corazón de sus hijos a abrazarla y a defenderla. Ahí está, con eso vamos a cerrar nuestro programa de este día. Para comunicarse con la licenciada Wendy de Zavala, que es consejera personal y familiar, lo pueden hacer al teléfono 5896-5704, se los voy a repetir, 5896-5704. También pueden darle like a su página en Facebook, la encuentran como Wendy de Zavala, y les repito el correo electrónico suarteenmi@gmail.com. Mi querida Wendy, muchísimas gracias, un gusto siempre. Gracias a ti, Judith. Buenas tardes. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.